de la mujer. Y Jesús dice nunca, pero en el relato de Marcos se termina diciendo: cuando un varón se divorcia de su mujer, salvo en caso de adulterio, comete adulterio. Y cuando una mujer abandona a su marido, salvo en caso de adulterio, comete adulterio. Esto último, lo de la mujer que abandona al marido, ni Mateo ni Lucas lo traen. Y claro, ¿cómo se le va a ocurrir que una mujer puede abandonar al marido en esa cultura? Por eso la pregunta es clara: ¿cuándo es lícito al varón? No, la mujer no tiene nada que ver, pero Marcos mete a la mujer, lo cual significa que en las primeras comunidades cristianas se les daba a las mujeres una libertad tremenda. ¿Y esto basándose en qué? En la teología de Pablo, en Gálatas. En Cristo no hay judío ni pagano, no hay libre ni esclavo, no hay varón ni mujer. O sea, las comunidades cristianas, en su fundación, fueron tremendamente descontracturadas. Y después tuvieron que ponerlas un poquito en vereda porque causaban escándalo. Ahí el padre Lauren recomendaba algunas lecturas para la noche y me parece que también es muy criterioso, como suele serlo siempre Lauren. A la noche no conviene meterse en estudios así muy sesudos, muy serios, no. Mejor leer alguna literatura un poco más liviana, aunque sea de estos temas. Y para esa hora también yo recomendaría los libritos de Sicre, El Cuadrante, en donde él en forma de novela va haciendo su hipótesis acerca de cómo se fueron escribiendo cada uno de los evangelios. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esto. El evangelista tiene en su mente a un lector ideal. Cuando escribe, está pensando en un auditorio concreto, que no somos nosotros. Nosotros somos los lectores reales, pero no los ideales. En la mente del evangelista no estábamos nosotros. Por eso, muchas veces nosotros decimos mal: Lucas nos dice. Lucas no nos dice nada, Lucas no nos habla a nosotros. Lucas dice, o sí podríamos decir, Dios nos dice a través de Lucas. Esto es otro tema. Pero Lucas no nos escribió nada a nosotros. Escribió a otra cultura, escribió a otra realidad. Nosotros hoy, en nuestra cultura, leemos esos textos, pero tenemos otras problemáticas, tenemos otras inquietudes. Entonces, es muy bueno, me parece a mí, la comparación cuando se puede dar, porque a veces hay textos que no tienen comparación. Entonces, el material que les han ofrecido de estas lecturas paralelas me parece estupendo, me parece muy bueno, pero es una herramienta, nada más que una herramienta. Entonces, siempre tengamos esto presente. El texto crece con el que lo lee, y cuando el que lo lee lo vuelve a leer, puede volver a crecer. Puede volver a crecer. El tema de las preguntas y las respuestas. Lo importante son las preguntas, no las respuestas. La respuesta nunca cierra la pregunta sigue abierta y admite otras respuestas y admite otros senderos. Qué lindo esto que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Yo le agradezco sinceramente al Centro Bíblico Verbo Divino Quito este servicio que presta, este servicio que es, por un lado, tan aterrizado, porque tienen muy en cuenta a las personas a las que se dirigen y les ofrecen cosas bien concretas, no abstracciones, no pensamientos en el aire, sino bien concretos, ¿no? Y ahí cuando Katy enseguida ya va a su bibliotequita y saca un librito y lee un pedacito, qué lindo, porque les está dando un material que facilita que sigan haciendo camino por sí solos, sin crear dependencia, sin crear dependencia.
Y qué lindo que consigan que los materiales estén a un precio accesible. Ojalá nosotros en Argentina pudiéramos hacer lo mismo. Acá un librito que para ustedes está a $20, acá está a 30 mínimo. Y con el dólar nuestro, que es una locura. Pero qué lindo que ustedes puedan brindar ese servicio. Entonces, aprovechen, aprovechen, sigan cuestionando, sigan preguntándose y llamen a autores del calibre de un Ariel Álvarez Valdés. Recién estaba escuchando un poquito ahí la grabación, ¿no? Esta gente que hace pensar, que muestra que no hay una sola forma de interpretar un texto, sino que hay muchas. Y lo importante ante esto, que es una pregunta que muchas veces a mí me hacen, ¿cómo sabemos si interpretamos bien? Porque muchas personas de las que estamos acá hemos sido mal formadas y nos han llenado de miedo y tenemos miedo de interpretar mal. ¿Cuándo interpretamos mal? Cuando dejamos a alguien afuera, cuando hacemos sentir a alguien mal por nuestra interpretación, cuando juzgamos, cuando lastimamos, cuando cerramos puertas, cuando quitamos ánimo, cuando desesperamos, cuando nuestra interpretación nos lleva a salvación. Ahí interpretamos mal. Porque los textos bíblicos tienen como objeto inspirar confianza en Dios, abrir a la salvación. Fíjense los finales del capítulo 20 y 24 del Evangelio según San Juan. Esto fue escrito para que crean y creyendo tengan vida en abundancia. Este es el objetivo de la interpretación, transmitir esta sensación de fe, de esperanza, de optimismo, de confianza. Entonces, lo otro, lo que no vaya por ese lado, eso siempre es mala interpretación. Pero después, si nosotros interpretamos que cuando se dice que las tinajas de piedra de las bodas de Caná significan una cosa o significan otra, que sean 6, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Eso corre por cuenta del intérprete, no hay problema. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, a mí me parece que en este caso lo que hicimos al comparar va bien. Ahora, en el texto que vamos a trabajar ahora en este segundo momento, que es Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3, miren qué poquito, 3 versículos vamos a trabajar, no podemos hacer esto mismo porque no tiene paralelos, porque esto es solo en Lucas. Entonces, hay textos que admiten la comparación y otros que no. Y después siempre tengan en cuenta en qué ámbito están haciendo esto. Porque nosotros ahora estamos en un ámbito de estudio. Nuestro encuentro es un encuentro de estudio bíblico. Por eso hacemos esta comparación. Ahora, en una homilía, por ejemplo, ¿vale la pena perder el tiempo haciendo esta comparación entre los 3 sinópticos? Yo diría que no. En la homilía se centra uno en el texto que se proclamó. No es un momento de estudio bíblico, sino es un momento de actualización de ese texto, de mostrar cómo ese texto influye hoy en la comunidad que está celebrando. Es otro género literario el de la homilía. ¿Se entiende? La catequesis, otro género literario. Que el catequista, que el que predica tenga que hacer un estudio previo de este tipo, me parece estupendo. Pero después no lo tiene que trasladar así, porque no es un ámbito de estudio, sino que es otro ámbito. Bueno, espero no confundir con tantas ideas que tiro yo ahí. ¿Katy sigue ahí? Claro que sí. ¿Quién nos lee el texto? Y ahora sí, invito a que cada uno lo siga con su propia Biblia para ver las diferencias de traducciones. Listo. Doctora María del Socorro. Bueno, vamos a darle, doctorita, a Melania, ¿sí?
para que todos tengamos en este camino la voz y que nos ayuden a leer también. Y luego la doctorita, ¿ya? Melania, por favor. La gente le regala la Biblia pensando que la van a leer y ellos la usan para hacer sus cigarritos. Esto descubrí yo andando por ahí en las cárceles. Qué interesante. Entonces, según para qué una Biblia sirve para una cosa y para otra. Para hablar con niños, una Biblia sencilla. Para un estudio, bueno, una Biblia que tenga una traducción más literal, como puede ser la Biblia de Jerusalén, la Reina Valera. A esta Biblia que acaba de ser proclamada es una Biblia muy seria. Luis Alonso Shekel, un gran profesor, que tiene un interés pastoral. Ahora, nosotros tenemos que ser también críticos de nuestras Biblias, críticos de las traducciones y sobre todo críticos de los comentarios y de los títulos o las divisiones de los textos, que eso es artificial, eso es un agregado. La Biblia no tiene títulos, ni siquiera los libros tienen título. El Génesis no se llama Génesis, eso es un agregado posterior. ¿Cuál es el título que leyó María recién de este párrafo? ¿Se acuerdan? Las mujeres que acompañaban a Jesús, me parece, ¿no? ¿Y a quién dejó fuera? A los 12, porque el texto dice que Jesús recorría pueblos y ciudades, lo acompañaban los 12 y las mujeres. Entonces, ven cómo los títulos siempre marcan un sesgo de interpretación. Y esto a mí me preocupa, porque nosotros leemos un título y nos quedamos con el título y después interpretamos, por ejemplo, el párrafo anterior. En muchas Biblias dice la pecadora perdonada, pero el párrafo anterior tiene también un hermoso diálogo entre Jesús y Simón. No es solo la pecadora perdonada o la murmuración de los otros comensales. Entonces, esos títulos muchas veces fuerzan después la interpretación. Y esto, cuidado, hay que tener mucho cuidado. Yo les propondría este ejercicio, aprovechando que tenemos el chat, ¿por qué no arriesgan géneros literarios que podrían identificar este pequeño párrafo de 3 versículos? ¿Cómo ustedes calificarían a este texto? ¿Es una narración, es un poema, es un relato de milagro? ¿Qué? ¿Qué tipo de género literario les parece que es esto? Y Katy, si es tan buena, nos va leyendo lo que ponen ahí. Ok. ¿Es narrativa? Ricardo Rocafuerte, no. ¿No? Cuando yo cuento la parábola del hijo pródigo, ¿no estoy haciendo una narración? Sí. Por ahí Sí. alguien contestó sí. Muy bien. Entonces, ven, narrativo es muy amplio. Sí. Entonces, yo diría, definamos género literario. Primero habría que decir evangelio. O sea, esto es un evangelio. Dentro del evangelio, que es buena noticia, este pequeño párrafo también es una buena noticia. O sea, entonces, el género literario que abarca todo, evangelio, buena noticia. Muy bien.
Maritza Nosotros- Cruz nos dice, es una enseñanza. ¿Es una enseñanza? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Una enseñanza de Lucas? ¿Lucas nos está enseñando algo o es una enseñanza de Jesús? Por ejemplo, en el relato que hicimos antes, Jesús ¿qué dijo? Entre ustedes no sea así. El que quiera ser autoridad, sirva. Ahí hay una enseñanza puesta en boca de Jesús. Acá hay una enseñanza puesta en boca de Jesús. Nadie contesta. Ajá. Beatriz dice no, no. Ricardo sí, no. Bueno, Y del muy auditorio bien, vencerás. muy bien. Dicen que cuando se juntan dos biblistas para hablar de un tema, hay por lo menos 3 opiniones. Así que no hay problema en que tengamos diferencias, pero siempre es bueno, narración, pero no es narración de un milagro, no es narración de resurrección, no es narración de anunciación, Ni porque de parábola. ni de parábola, porque estos géneros literarios tienen como un formato base, ¿se entiende? Es decir, si yo escribo una carta, por ejemplo, una carta, la carta es un género literario, pero no es lo mismo una carta pidiendo trabajo que una carta pidiendo disculpas, que una carta de enamorado, cuando no estaba el celular y escribíamos cartas a las novias, a los novios, ¿eh? Entonces una cosa es la carta, pero la carta, ¿cuál es el objeto que tiene? Pedir trabajo. Entonces al gerente no le voy a decir, querido señor gerente, tiene unos ojos impresionantes. No creo que convenga decir eso en una carta que busca pedir trabajo. A lo mejor después personalmente uno se lo puede decir, pero en la carta no, eso no tiene que figurar. Entonces, el género literario tiene un formato, pero esos formatos se adaptan a lo que uno quiere transmitir. Entonces, la narración tiene un formato, tiene un comienzo, tiene un final, tiene una secuencia, perfecto. Esto es una narración. ¿Una narración de qué tipo? No es la narración de una parábola. ¿De qué tipo? Bueno, aquí te voy leyendo lo que nos pone. El narrador nos está indicando quiénes acompañaban a Jesús. Sí, pero no es género literario. Narcisa, es un evangelio, precisa un tiempo exacto, indica quiénes son los autores. Carlos Rodríguez, identificación de personajes, información, descripción. Hasta ahí llega. Bueno, para no demorarnos más en este primer aspecto, el término científico, vamos a decir, para este género literario de 3 versículos sería resumen. Resumen. ¿Qué significa resumen? Que en un relato muy breve, se nos da mucha información. Se nos da mucha información. Recién, entre las cosas que leyó Katy, alguien había dicho quiénes acompañaban a Jesús. Perfecto. Esto está dentro del resumen, pero no es lo único que está en este resumen. ¿Qué sería lo primero que nos dice este resumen? Ahí, sigan interactuando en el chat. ¿Qué es lo primero que nos transmite el resumen? Recorría la Muy ciudad bien. donde iba, Jesús hace camino, Muy bien.
Bueno, no entendí, Narcisa, lo que quisiste poner. ¿Por dónde iba Jesús? ¿Y por dónde iba Jesús? Transmite la vida de Jesús, recorrió las ciudades, ¿Solo las ciudades? proclama la buena nueva, Ciudades y pueblos. pueblos. Ah, no iba solo a las ciudades, donde está la gente importante. También iba a los pueblos. ¿Se dan cuenta? ¿Ven cómo hay que prestar tanta atención al texto? Ahora estamos haciendo análisis literario, estamos analizando el texto. Entonces, Jesús recorría, no es alguien que se está quieto, no es alguien que se está quieto, no es alguien que atiende en palacio. Él sale, no espera que vengan. Ahí yo, desde lo contextual, desde mi experiencia eclesial, es la primera advertencia o crítica que le haría a mi querida iglesia. Nos hemos acostumbrado a percibir el templo como el lugar de la presencia de Dios. Y creemos que con solo tocar las campanas la gente debería venir. Dios está en todas partes y como el Papa Francisco nos sigue insistiendo, tenemos que ser una iglesia en salida. Prefiero una iglesia herida, lastimada, pero en salida, a no una pura inmaculada encerrada en la sacristía. Entonces, Jesús recorría pueblos y ciudades. Muy bien. ¿Algo más, Katy? Bueno, nos han puesto la itinerancia de Jesús proclamando la buena nueva. Este creo que recoge, perdón, todo, porque recorrió ciudades y pueblos, ya hemos dicho, y pues, mira, aquí algo se me pasó. No, es que pusieron algunos y ya se me pasó, fueron muy rápidos, ahora Ah, sí. bueno, qué lindo. Hecho, acontecimiento, pero eso está hablando de Del lo de... género literario. Bueno, no importa. Hecho, acontecimiento, perfecto. Bueno, entonces, Jesús recorría pueblos y ciudades. ¿Recorría haciendo qué? ¿Qué hacía en este recorrido? ¿Qué dice el texto? Predicando y anunciando el reino de Dios. Y nosotros que hemos leído los evangelios, ¿podríamos agregar algo más? ¿Qué más hacía Jesús mientras recorría pueblos y ciudades? Rompe. Qué mal. Sanando, dicen acá, ¿no? Sí, predicando, curaba enfermos, hacía milagros, sanaba, liberaba, consolaba, milagros, rompía esquemas, si puedo yo poner alguna cosa ahí. Claro, Katy. Eh, compartía, entiendo que dice acompañando, dialogaba, integrando, ¿Y oraba. todo esto Lucas no lo pone? ¿O todo esto tal vez Lucas entiende que lo está poniendo al decir que anunciaba el Evangelio? Predicando y anunciando el Evangelio. Predicando el Evangelio y anunciando el Evangelio. Lo predicaba a través de parábolas, discursos, diálogos, discusiones, enseñanzas.
Algo sucedió con Gerardo. Se le desconectó. Esperemos a ver si se le vuelve a conectar. Un minutito, por favor. Padre Lauren, ¿está por ahí? Sí, claro que estoy. A lo mejor le para un poquito de café. le para a lo mejor la grabación para que no se haga largo hasta que entre. Seguro se le fue el internet a... Anunciaba el Evangelio, va a decir el Concilio Vaticano II, gestos y palabras, con acciones y dichos. Son dos formas, pero siempre buena noticia. Hoy nosotros cuando hablamos de Evangelio, comúnmente pensamos literario, pero el Gerardo, Evangelio es... estás con bajo internet. ¿Podrías un momento apagar tu video y dejas todo el internet para la voz? Qué bueno, pensé que era yo y como aquí están haciendo trabajos fuera de casa, dije, ahora me tocó a mí. Bueno, ahí está mejor. Ahí la voz no se corta. Adelante. Bueno, Y muy bien. después de un rato puedes poner la cámara porque quizás así va y viene el internet a veces. Perfecto. Lo importante es que sigamos comunicados. Sí, muy Entonces, bien. Perfecto ahora. bueno, me alegro. Entonces, se entiende, Jesús anuncia el Evangelio con gestos y palabras. Aquí en este texto, que es un resumen, dijimos género literario, resumen, es decir, en poco espacio, muchas ideas, Lucas no va a desarrollar como lo anuncia. Pero ustedes muy bien, como ya han leído los evangelios, ahora lo han desarrollado. El anuncio es a través de milagros, de consolación. Cuando se dice Jesús sanaba enfermedades y dolencias, no es lo mismo una enfermedad que una dolencia. Entonces, ahí es la idea. Jesús sanaba, Jesús consolaba, Jesús acompañaba, Jesús estaba, Jesús visitaba. Bueno, entonces, primero esta descripción de Jesús. ¿Cómo sigue el texto? Lo acompañaban los 12, que son una institución, por eso me imagino que en la mayoría de las traducciones de ustedes, los 12 aparece con mayúscula, no es un número, sino una institución, 12, los 12. Y unas mujeres. Y ahí se describe quiénes son algunas de estas mujeres. María Magdalena, Juana, pero se dice que estas mujeres habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades. Y de María Magdalena se dice que había salido 7 demonios. El texto no dice cuántos demonios tenía la Magdalena. Capaz que tenía 14 y salió solo la mitad. Pero lo importante es que algo de liberación la pobre Magdalena había recibido. Ustedes saben muy bien que lamentablemente María Magdalena quedó con la calificación de haber sido una
prostituta, una mujer que trabajaba con su cuerpo. La leyenda nos ha presentado así a la Magdalena. Yo pienso todo lo contrario de la Magdalena. Para mí, la Magdalena era una mujer que tenía dificultades en relacionarse con los varones. Habría tenido, vaya a saber, una mala experiencia o qué, y que en cambio cuando se encontró con Jesús, un varón distinto, un varón que la aceptó tal cual era, se permitió tener una amistad con él. Eso es lo que yo pienso de la Magdalena. Aparentemente este texto habla de esa hermosa relación de Jesús con las mujeres. Y quedó eso claro en el título que leyó María de la traducción de Alonso Shekel, que las mujeres que acompañaban a Jesús. Pero hay algunos grupos de feministas que dicen sí, pero esa insistencia de que habían sido curadas, de que habían sacado malos espíritus de ella, las pone otra vez en inferioridad al lado de los 12, de los cuales no se dice que había sacado espíritus impuros, ni nada de eso. Y es cierto, es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Cómo esta descripción que se hace de las mujeres, de algún modo podría hacer suponer al lector que estas mujeres eran peores que los varones. Pero esto es para alguien que se quede en estos 3 versículos nada más. Porque si nosotros después seguimos avanzando en el Evangelio según San Lucas, nos vamos al capítulo 23, donde se habla de la crucifixión y el enterramiento de Jesús. Ahí vamos a ver que los 12 y todos los discípulos varones desaparecen de la escena. En cambio, se habla de las mujeres, y tanto en el momento de la crucifixión como en el momento del enterramiento, se dice que estas mujeres habían seguido a Jesús desde Galilea. O sea, las discípulas fieles en Lucas son las mujeres. Las que llegan hasta el final son las mujeres. Los 12 y los demás discípulos, en cambio, abandonan al maestro en los momentos difíciles. Hoy mi esposa me estaba hablando de una persona y me decía que es una persona muy buena, pero que cuando alguna de sus amigas tiene dificultades, ella desaparece. Bueno, es una limitación de esta persona, y bueno, habrá que saber entonces que cuando uno tenga una dificultad, con ella no va a poder contar. Como Jesús no pudo contar con los 12 y con los discípulos varones en los momentos tremendos de su pasión y muerte. Y en cambio sí estaban las mujeres. Entonces, qué lindo en este camino sinodal que estamos tratando de hacer juntos, varones y mujeres, sepamos que hay lugares que son mucho más frecuentados por unos que por otros. Ustedes ven que, por ejemplo, un tema que ha vuelto ahora a salir y que el Papa Francisco ha llamado a una comisión para examinar es el tema del diaconado femenino. ¿Podemos tener mujeres como diáconos en la iglesia? Y yo digo, lo que tendríamos que preguntarnos es si los varones pueden ser diáconos, porque las mujeres siempre sirvieron a Jesús.
Desde el origen, las mujeres siempre fueron servidoras. Que suban al altar y que se pongan un alba y una estola, esto es secundario. Lo importante es que las mujeres siempre fueron diáconos en la iglesia, no así los varones. Muchas veces los varones nos quedamos solo en el discurso. Fíjense que este pequeño resumen, dijimos que era un resumen, comienza diciendo, después de esto Jesús recorría pueblos y ciudades. Pero si dice después de esto, eso lleva al lector a ver qué hay antes, porque conecta lo que se está diciendo ahora con lo que se dijo antes. ¿Qué es esto después de esto? Y después de esto, después de que Jesús estuvo en la casa de Simón el fariseo. Y ahí se muestra un personaje varón, Simón, que piensa mal de Jesús, pero que no lo dice, lo piensa. Y de una mujer que tampoco abre la boca, pero que actúa. Comúnmente nosotros pensamos en esta acción de la mujer como una reacción que ella tiene al sentirse perdonada por Jesús. Comúnmente interpretamos así esta acción, pero miren qué distinto es si la interpretamos como un acto de servicio concreto. Jesús, que venía recorriendo pueblos y ciudades, ¿cómo tendría esos pies? Muchas veces se lo representa a Jesús calzado con sandalias, pero dicen los que conocen un poco de esa cultura que mayormente se caminaba descalzo, que las sandalias, que eran un signo de libertad, se usaban dentro de las casas. Acordémonos Lucas 15, cuando regresa el hijo pródigo. El padre manda que lo vistan y que le pongan sandalias. Entonces Jesús, si caminaba a esos pueblos y ciudades descalzos, con ese clima seco, con esos caminos polvorientos, ¿cómo tendría esos pies llagados, lastimados, resecos? Y la mujer tira sobre ellos perfume. Hoy, los que usamos perfume, comúnmente usamos perfume con base líquida, pero en esa época los perfumes son con base de óleo, de aceite. Los perfumes no son líquidos, son espesos. Se usan como una crema, como lo que hoy son las cremas, en ese tiempo eran los perfumes. Entonces este perfume que la mujer derrama sobre los pies de Jesús es como una crema, como un aceite que los suaviza, que los humecta. El fariseo solamente piensa, ella actúa, ella hace. Ninguno de los dos habla, aunque después el fariseo le va a decir, di maestro. Pero en principio se lo muestra a él pensando, si este fuera un profeta, sabría qué clase de gente es esta que lo está tocando. Y a la mujer, en cambio, la muestra actuando en concreto, dando un servicio concreto a la persona. Y esto creo que también desde nuestra realidad contextual es algo que podríamos cuestionarnos. ¿Hasta dónde en nuestras comunidades salimos a ofrecer a las personas concretas
lo que esas personas necesitan. Y en cambio, ¿cuántas veces nosotros les creamos a las personas necesidades? Muchas veces yo esto lo pienso en la catequesis. ¿Cuántas veces nuestras catequesis doctrinales van por el lado de brindar conocimientos, doctrinas a personas que no han hecho ninguna pregunta? Damos por supuesta la pregunta, pero la pregunta no está. Entonces, habría que volver a preguntar, como en el Evangelio de Juan, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? ¿En qué los podemos ayudar? ¿Por qué todavía confían que nosotros algo podemos darle? Hace un tiempito fui a una parroquia, un sacerdote con muy mal genio, muy maltratador. Y en un momento dado él me dice, ¿por qué viene tan poca gente? Y yo le dije, mire, me parece que viene demasiada todavía, porque a nadie le gusta que lo traten mal. Y nosotros hemos tratado y seguimos tratando muchas veces mal, despreciando, marginando, haciendo sentir culpas a las personas. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿esta era la actitud de Jesús? Tenemos que hacer camino juntos. Pero tenemos que hacerlo con el estilo de Jesús, que entre nosotros no sea de otro modo, sino al modo de Jesús, que este sea nuestro formato, el de Jesús. Entonces, volver a recorrer pueblos y ciudades. Volver a recorrer pueblos y ciudades. Yo conocí una vuelta a una chica en un pueblo muy buena, muy apostólica, llevaba adelante el grupo de jóvenes, siempre muy dinámica, y me contó que se iba a ir a la gran ciudad para estudiar en la universidad. Entonces yo le dije, bueno, cuando vayas a la ciudad, presentate en la parroquia que te queda más cerca, donde vayas a vivir, y ofrecete para seguir trabajando ahí, para seguir haciendo comunidad ahí. Y dio la casualidad que la parroquia más cercana en esta ciudad era la iglesia catedral. Y fue y se presentó en la catedral y ofreció sus servicios, y entonces la invitaron a una reunión que se iba a hacer del consejo pastoral de la parroquia de la catedral en esos días. Y ella fue. Bueno, ahí muy bien, la escucharon y le dijeron, bueno, ¿qué te gustaría hacer? Y ella empezó a contar lo que hacía en su parroquia de origen. Y una señora la miró y le dijo, pero esto es catedral, como marcando la diferencia, ¿no? Sí, en tu parroquia esas cosas están bien, pero acá, que es la catedral, no. Cuando ella me lo contaba, bueno, eso me hizo reír mucho. Y yo muchas veces ahora uso esa expresión también. Esto es catedral, o sea, marcamos la diferencia. Y Jesús recorría pueblos y ciudades sin marcar diferencias. Muchas veces hemos dicho, Jesús iba a la casa de los pobres. Sí, pero también iba a la casa de los ricos. Él no hacía acepción de personas. En mi arquidiócesis, como les dije, estamos en tiempo sinodal también, y se hizo un lindo documento, y en ese documento se resalta el que Jesús visitaba casas de familia, ¿no? Como queriendo alentarnos a nosotros también a salir a las casas de familia. Y entonces dice, por ejemplo, la casa de Lázaro, y pone entre paréntesis Lucas 10. Entonces yo le mando una notita a los encargados de la redacción. Si leen con atención Lucas 10, van a ver que la casa no es de Lázaro.
La casa es de Marta. Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y me dijeron, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo en esa cultura que la casa sea de un varón que sea de una mujer. Y no es lo mismo que el que lo reciba sea un varón, como el fariseo Simón, que el que lo reciba sea una mujer. Estas mujeres que recorrían pueblos y ciudades con Jesús, nosotros hoy las llamamos las santas mujeres. Pero me gustaría saber cómo las llamarían en esa época. Las locas, las madres abandónicas, las esposas que no cuidan la familia, las que abandonan al marido. Porque si recorrían pueblos y ciudades, no volvían cada noche a su casa, se iban alejando de la casa. De hecho, llegan hasta Jerusalén con Jesús, atraviesan toda la Palestina y llegan hasta Jerusalén con Jesús. ¿Qué tipo de mujeres eran? No creo que las miraran con tan buenos ojos como las miramos hoy nosotros. Entonces, digo, ¿cuánto este pequeño resumen, apenas 3 versículos, cuánto nos puede decir a nosotros hoy en nuestro camino sinodal, en este intento de camino sinodal? ¿Cuántas cosas nos pueden reclamar? De buenos modos, porque ven que el texto no tiene preguntas, el texto no tiene imperativos, el texto simplemente es, como ustedes muy bien dijeron al principio, una narración de un acontecimiento, de una realidad que se daba, Jesús que recorre pueblos y ciudades. En ningún momento se nos hace un cuestionamiento. Pero nosotros hoy, leyendo estos textos, sí podemos cuestionarnos hasta dónde nosotros como iglesia hacemos camino como Jesús, hasta dónde nos acompañan los 12 y las mujeres. ¿Les damos el mismo lugar? ¿Les damos la misma importancia? ¿A todos les damos voz? Bueno, son preguntas que yo me hago y que invito a cada uno de ustedes a que se hagan, no como una crítica maliciosa, porque a veces confundimos, ¿no?, crítica con no hacernos cargo. Criticamos la iglesia, como dicen, no, porque la iglesia, y digo, ¿qué es la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? La iglesia somos todos. La iglesia somos todos. Entonces, no podemos hablar de la iglesia como si la iglesia estuviera fuera de nosotros. Tenemos que ser capaces de hablar de la iglesia sabiéndonos parte. La iglesia es casa de todos, cosa de todos. Por tanto, yo ahora los animo en este segundo momento de este segundo espacio a que podamos ponernos en diálogo entre nosotros y podamos ir pidiendo la palabra y ver cómo este pequeño resumen a cada uno de nosotros nos puede estar diciendo algo distinto. Si les parece bien, entonces, van levantando la manito y Katy nos va dando la palabra y vamos interactuando, y diciendo, a ver, ¿qué sacamos de este pequeño resumen para nuestro camino sinodal concreto?